donde estén, bienvenidos y bienvenidas a esta sala, a esta mesa de conversación llamada los juegos y contextos educativos 2. El 2 viene porque hubo un anterior, y bueno, intentamos no necesariamente hacer una continuidad, pero sí retomar algunas de las cuestiones que veníamos haciendo. Me toca hacer de moderador, de presentador, de dinamizador, no sé cómo le quieren llamar, así que si les parece, lo que vamos a empezar es un poco la dinámica. Yo voy a presentar ahora a los invitados, invitadas. La idea es que puedan tener como una primera presentación, unas palabras si quieren, y después empezamos a tirar algunas preguntas y empezamos a dialogar. Y para el resto de los participantes que están acá presentes, está el chat, que pueden ahí aportar, poner, preguntar, y bueno, yo intentaré también retomar algo de eso, o por momentos intentar como hacer alguna síntesis o algo por el estilo. Y bueno, voy a empezar por el orden que los tengo acá anotaditos en el flyer del Congreso. Primero tenemos a Federico Barra, de la tierra del vino, de Mendoza, Argentina, cuyano de origen, Fede. Sí, mendocino. Mendocino. Pura cepa. De pura cepa, perfecto. Nos hemos conocido por aquellas tierras, con algunos amigos en común hace ya muchos años. Federico Barra Sánchez, docente, recreólogo y músico. Desde el año 2010 realiza actividades artísticas en barrios humildes de Mendoza, involucrando el ajedrez como espacio de encuentro y disfrute lúdico. Esa es un poco la presentación. Tenemos a César Monroy, de Colombia, de Bogotá, Colombia, instructor FIDE. Diré que presentate por ahí, para que sepan que sos vos. Bueno, César. hola, ¿cómo están? Sí, César Monroy de Bogotá. También hice parte del equipo con Esteban, donde conocí el equipo de la Fundación Kasparov. Hemos estado por ahí con Leoncho, en los seminarios. Bueno, soy docente de un colegio acá, Emilio Valenzuela, Bogotá, que hace más de 25 años tiene el ajedrez como asignatura curricular. He desarrollado algunos proyectos como el Mate Cube, conocido, y bueno, un proyecto de ajedrez interdisciplinar. Buenísimo. Y César, junto con Esteban, son por ahí los más ajedrecistas de esta mesa, de los más vinculados al ajedrez. Ah. Que estamos un poco más del lado del juego y el ajedrez como acompañamiento ahí. Nos acompaña también Ima Marín, catalana, es fundadora de Manriva, no sé si lo estoy diciendo bien. Actualmente ejerce como presidenta apoyando diferentes proyectos, sobre todo en el área del juego y el aprendizaje. Poniendo en práctica aquello que ha resumido en su última publicación, Jugamos, dice. No sé, Ima, si querés presentarte, decir algo más. Sí, el equipo se llama Marimba, como las marimbas de musicales. Y deciros que, como dice Hernán, yo no vengo del mundo del ajedrez, pero los astros me han traído aquí y hace este mayo del 2020 me pidieron prologar el libro de la gamificación en el ajedrez de Joaquín Fernández y Jordi Prió. Y bueno, este es mi año ajedrecista. Explicaba siempre, no soy jugadora de ajedrez, vengo del mundo del juego. Mi mamá sí era jugadora y sí, de pequeña había jugado con ella, pero nunca acabé de aficionarme a este juego, pero parece que los astros me están volviendo a traer hacia él. Buenísimo, Ima. Y por último tenemos a Esteban Jaureguizar, coordinador de ajedrez para la convivencia y un poco anfitrión de todo este evento, miembro de la comisión directiva de la Federación Uruguaya de Ajedrez y miembro de la Comisión de Ajedrez Educativo de FIDE América. Y bueno, el coordinador del proyecto de ajedrez de la Universidad de la República, aparte del programa Ajedrez y Convivencia del Ministerio de Educación y Cultura, que es parte de la organización. No sé, Esteban, si querés decir ahí unas palabras. Sí, que capaz que yo empecé por el ajedrez y ahora estoy como... El ajedrez
el ajedrez sigue siendo como la esencia de mi vida, pero ya no para jugarlo, sino para vincularme con millones de lugares y fundamentalmente por culpa tuya, Hernán. Creo que estamos todos acá y todas, en todas estas mesas. Este congreso es más tuyo que mío, pues en el año 2009 tuviste la culpa de que yo entendiera de qué se trataba la cuestión de lo lúdico y me diste vuelta la cabeza y todas mis concepciones acerca del ajedrez terminaron en ajedrez para la convivencia, terminaron en este congreso, terminaron en lo que hoy es el ajedrez para mí y la educación para mí. Éramos vecinos con Esteban, Éramos vecinos. éramos vecinos. Yo soy educador social, Hernán Espía, uruguayo, educador social. Vengo desde, yo llego a la educación, llego al mundo del educativo y de la educación, llamémosle no formal para entendernos, desde el lado del juego. Yo había encontrado como en el juego alguna cuestión que me permitía como un lugar de encuentro y de vinculación con las personas, que me resultaba, y dije, quiero hacer de esto parte de mi vida, y así es como llegué a la educación, porque encontré como ahí una cuestión. Y éramos vecinos con Esteban, y bueno, ahí nos tomamos el ómnibus de mañana, íbamos conversando, allá el 221, 21. nos encontrábamos en la parada del ómnibus, y bueno, y ahí íbamos conversando, y bueno, ahí yo trabajaba con el juego, y él que el ajedrez y tal. Y bueno, y un día como que cruzó a casa a mostrarme su producción, y a mí aquello me hablaba de cosas que a mí no me decían nada. Dije, bueno, como yo no sabía jugar, sabía mover las piezas, digamos, pero no mucho más que eso. Y bueno, y ahí entramos a dialogar, y bueno, le acerqué lo que para mí era la literatura sobre el juego, más de un punto de vista tal vez más filosófico, más pedagógico, y bueno, y ahí surge como esa alianza y ese encuentro. Y tal vez eso nos da la posibilidad de empezar a pensar esto, es decir, bueno, el nombre de la mesa es el juego y los contextos educativos. Y a mí me gusta pensar esto de lo educativo, como lo plantea Philippe Mérieux, el pedagogo francés, en la opción de educar. Y simplemente lo voy a leer, es muy cortito, dice: educar es, en definitiva, promover lo humano y construir humanidad. Ello en los dos sentidos del término, de manera indisociable. La humanidad en cada uno de nosotros como acceso a lo que el hombre ha elaborado de más humano, y la humanidad entre todos nosotros como comunidad en la que se comparte el conjunto de lo que nos hace más humanos. Desde ese lugar, y desde esa pregunta, decir, bueno, en esto de promover lo humano y construir humanidad, es que los invito a reflexionar, a pensar, a tirar ideas sobre esto del juego y el ajedrez y la educación, ¿no? En esto que nos hace más humanos. Federico, quedé ahí, los demás les di la chance de presentarte, a vos solo te hablé de que sos mendocino, así que si querés podés arrancar vos y decir, bueno, esta vinculación que tenés del juego y tu trabajo más en territorio, tu trabajo más en poblaciones y en esto de construir humanidad. No sé si te parece y aceptás el desafío. Acepto, lo tomo el guante, allá vamos. Incluso ya en la previa ya empezamos un partidito con César de Colombia, ahí esperando entrar a la sala, ya tiramos un par de movimientos. Y bueno, estuve también ingresando a algunas salas. Esta es la parte que cuesta, digamos, ir arrancando, pero me parecía interesante con esto que les ha pasado a ustedes de encontrarse, vos y Esteban, y cómo se da esto en la cotidianidad de los docentes frente al ajedrez, poniéndolo al ajedrez como eje, ¿no? ¿Qué será más fácil? Si un recreólogo o un educador puede abrirse a que el ajedrez da oportunidades de aprendizajes y de juegos y de un montón de cosas, o al revés, si son los ajedrecistas los que están con posibilidad de abrirse a los pedagogos, ¿no? Me parece que eso está bueno, ya que quería meter debate Esteban ahí en la charla y que se haga rico. ¿Por dónde viene la cosa? ¿Quién será el que tiene más apertura? A mí me ha pasado venir desde el ámbito de la educación también. En este caso yo estoy más del lado de Hernán. Yo soy el que se encuentra en el colectivo con Esteban,
y lo invito a Esteban a que proponga desde el ajedrez, o que proponga que el ajedrez baje a los chicos, a las chicas, a quien sea, de una manera más como de lúdica, de una manera de pongámonos a jugar y no a aprender técnicas de apertura ni de ahí. Por lo menos en mi caso fue así, y bueno, he tenido grandes sorpresas, de los barrios más carenciados hasta gente grande que le cuesta acercarse al ajedrez porque lo ven como algo más de nerd, o de algo de, no, eso, si no sabes bien, no podés disfrutarlo. Y yo he visto que se pueden hacer un montón de situaciones, se pueden generar desde ahí. Y, y, y bueno, prácticamente nada, transitar por ese lado, decir, bueno, cómo a partir de un par de movimientos yo ya puedo hacer que nos propongamos una situación de juego, y que yo me quede pensando, y que yo reflexione, y que yo decida, y que yo tome una decisión y ejecute y la lleve a la acción. Y paso la palabra, a ver qué les parece. Me provocaste, Federico, ¿eh? Me Sí, provocaste. No sé, Hernán, que vos sos el moderador, porque yo se iba a contestar la provocación, Bueno, con dale. una, Sí, sí, sí. con una intolerancia hacia el moderador brutal. Pero, Adelante. sí, puedo Hace contestar. como- No, me resulta súper interesante lo que plantea Federico, porque en definitiva eh, es el ajedrez. Yo primero, a mí me gusta pensar si el ajedrez, ¿qué es? Bueno, nosotros estamos poniendo las cosas en el campo del juego, pero cuando vos te pones a hablar del ajedrez en general, algunos dicen que es una ciencia, que es un deporte, y bueno, diseccionan ahí juego de deporte, que es un arte, y en realidad incluso muchas veces cuando llevamos esto al campo de lo educativo, usamos todas estas formas de clasificación para poder aliarnos con un interlocutor formal, y no podemos decirle que es un juego, porque si le decimos que es un juego, nos va a decir, ah, entonces en la escuela no. Y a mí me gusta partir más de un lado, del lado que parte Federico, decir, bueno, sí, es un juego, y porque es un juego, tiene mucho sentido en lo educativo. Y me parece que acá la educación es la que tiene que verse interpelada y poder discutir cuál es la potencia del juego en el marco de lo educativo, que me parece que es uno de los motivos de esta mesa. Pero también Federico plantea otra cosa, que el ajedrez parece como una cosa muy árida, muy difícil. El ajedrez es de código cerrado y es de un código complejo. Para jugar al ajedrez no solamente necesitas saber todas las reglas, sino que además necesitas poder leer las relaciones que van estableciendo las piezas para poder entender lo que está pasando. Porque a mí me parece fundamental partir este análisis y decir, puede haber juegos sin juguete, podemos jugar con el humor, nuestro único juguete es la palabra, pero no puede haber juegos sin emoción. Lo fundante del juego es la emoción y no el juguete. Y para sentir emociones en una partida de ajedrez, yo tengo que entender lo que está pasando. Uy, me va a comer, tengo miedo, no, uy, ahora vas a ver lo que te voy a hacer, entonces tengo expectativa, tengo ansiedad, empiezo a sentir un montón de cosas cuando estoy entendiendo lo que está pasando. Y yo siempre pienso que el ajedrez es como una gran biblioteca de Babel, muy rica, con muchísimas posibilidades. Yo puedo recorrerla de mil maneras, nunca voy a terminar de recorrerla, pero que tiene su planta baja muy alta. Entonces, que necesitamos construir una rampa de acceso que también tiene que ser lúdica, porque yo a un juego no puedo llegar por la explicación. A un juego voy a llegar jugando, ¿no? Entonces, esa rampa de acceso tiene que ser lúdica, y en esto coincidimos un poco con Federico el otro día, de que hay la construcción, esta llamada preajedrez, me habilita desde una cantidad de juegos que deconstruyen el ajedrez en juegos más pequeños, a yo ir accediendo a toda esa complejidad y a la comprensión y al disfrute de esa complejidad desde el propio juego. Yo puedo jugar con un caballo a comer monedas y estoy construyendo la lógica, movimiento de caballo, alternación de turnos y un montón de cuestiones, y tomando decisiones estratégicas con el caballo y luego con dos o con otra. Y en un momento
aprendí a jugar al ajedrez y no me di cuenta cuándo. Yo tuve una experiencia muy rica, el jardín de infantes donde ahora está terminando mi hija, tenía ajedrez desde los 2 años y tuve por necesidad que ir a trabajar ahí, totalmente contra mis convicciones, y después me di cuenta que estaba en la experiencia más hermosa que tuve en mi vida. Y ahí el leitmotiv era, los chicos no se tienen que dar cuenta, no tienen que poder decir, hoy aprendí a jugar al ajedrez. Aprendieron, a lo largo de un proceso lúdico, fueron aprendiendo y hoy en día están jugando al ajedrez con toda la complejidad, pero el proceso fue lúdico, de apropiación. Pero bueno, ahí me parece que ahí hay como algunas pistas, me parece que todavía queda flotando esto, la relación entre el juego y lo educativo, sobre lo cual podríamos decir un montón de cosas, pero bueno, voy a emular a Federico Arra y voy a decir paso palabra. ¿La tomo yo? Adelante, Ima. Pues me parece muy rico. Yo que vengo del mundo del juego, siempre digo que el juego nos forma, nos conforma y nos transforma como personas. Es algo muy profundo, está en el alma de las personas, ¿no? Realmente lo que es construir humanidad, lo decía también Schiller, ¿no? El hombre solamente es verdaderamente humano cuando juega, ¿no? Podríamos encontrar muchas frases a este respecto, ¿no? Pero creo que es importante que para continuar el debate y la reflexión hagamos la diferencia entre juego y juegos. Yo siempre digo el juego en mayúsculas y singular, y los juegos en minúscula y plural, ¿no? Los juegos pues son la forma concreta en que las personas nos hemos inventado, ideado para poner en práctica nuestra capacidad de juego, ¿no? El ajedrez es un juego, la rayuela es un juego, las muñecas, la pelota, incluso el juego de seguir al rey o con objetos o sin objetos, ¿no? Son las formas concretas, con unas reglas determinadas que nos hemos inventado para poner en marcha esa capacidad. Pero el juego en mayúsculas, es una actitud de vida que nos forma, nos conforma y nos transforma y que aborda todos los campos que trasciende incluso el momento de juego, ¿no? Y es ese estado de ánimo de la persona que se pone en juego, ¿no? Lo digo porque ningún juego, ni el ajedrez, ni la ruleta, van a ser un juego si no se viven desde esta actitud lúdica, ¿no? Huizinga, que es uno de los padres del concepto de juego, nos habla de 3 aspectos básicos, ¿no? Para que una actividad la podamos entender como juego, ¿no? Que sea libre, no se puede obligar a jugar. El segundo, que sea gozoso, placentero, que la otra cara de esa moneda es el esfuerzo. Resulta placentero porque ese afán de superación, en superar un reto, cuanto más difícil, más placer os siento al haberlo superado, el afán de conquista, de superación, digamos, pues gozosa. Y la tercera sería esa gratuidad, esa ausencia de beneficio material, ¿no? Y son 3 aspectos muy claves que chocan muchas veces con el contexto educativo. En el contexto educativo tenemos un público cautivo que no es libre. Muchas veces el ajedrez es una asignatura que has de hacer y en la cual muchas veces se te evalúa, ¿no? Con lo cual ya tenemos un público cautivo que libre, algunos lo serán porque les encantará y se bretarán, y otros pues se sentirán obligados, ¿no? Gozoso, seguramente ahí lo tendremos más fácil, ¿no? El placer del juego, para los que hayan entrado les resultará gozoso, para los que sea una obligación será un tedio, ¿no? Y la tercera cosa difícil, ¿no? Y es la ausencia de beneficio material. Es decir, el juego es un fin en sí mismo, no es un medio para conseguir un fin. Por tanto, si es un fin en sí mismo, el que juega exclusivamente por el placer de jugar. Con lo cual, tenemos que cuadrar un círculo, porque en el ajedrez, como cuando ponemos juego educativo, el educador tiene un objetivo fuera del juego. Estoy enseñando ajedrez o estoy enseñando lo que es ese juego porque estoy pensando en los beneficios que va a aportar, ¿no? Porque están desarrollando su capacidad estratégica, la capacidad combinatoria, el cálculo mental, la lógica matemática, el lenguaje, la imaginación, con que todo, yo estoy buscando eso
El juego me sirve para, ¿no? Y ahí es esa dicotomía entre si jugamos para aprender o aprendemos jugando. Aquí el orden de los factores altera el producto. Y yo creo que es un debate importante. Yo creo que es posible llevar el juego a la escuela. Yo creo que no es que sea posible, es que no hay más remedio. Es que no se puede entender, un niño no puede entender el aprendizaje sin juego. O sea, la neurociencia nos explica que la motivación, el instinto primario, es el instinto de curiosidad, de aprendizaje, y que el juego es el antídoto, es el remedio. O sea, lo primero es la curiosidad y para satisfacerla jugamos. Por tanto, si la curiosidad es el motor del aprendizaje, mientras el juego no entre en la escuela y no como un medio para conseguir un fin, sino por la puerta grande, la escuela se estará perdiendo una de las maneras más sanas de aprender, creo yo. Buenísimo. César, Bueno, hasta para que puedas disentir con alguna de las propuestas. bueno, voy a partir de la experiencia propia, digamos, de aterrizar algo más concreto de lo que es nuestra experiencia. En el ajedrez, dentro de nuestro proyecto educativo en nuestro colegio, el ajedrez es una asignatura del área de matemáticas. Siempre, claro, cabe esa pregunta de la obligatoriedad, y deberíamos preguntarnos qué no es obligatorio en el colegio. Aquí por lo menos nosotros entramos a las 6:30 de la mañana, estamos dando nuestra primera clase, y yo creo que al niño se le está obligando a levantarse a las 5:30 de la mañana para estar a las 6:30 en su primera clase. Y en el colegio, claro, todos son las reglas y muchas cosas son obligatorias. El ajedrez es tal vez la asignatura menos obligatoria que tienen los chicos y que más adoran. Ese es uno de los poderes del ajedrez, es que no es cualquier juego, es uno de los poderes que tiene el ajedrez. El ajedrez tiene, no sé, esa magia, no soy yo, no es el profesor. Tal vez cuando uno va a muchos colegios y ve a esos profesores, los chicos aman los profesores, tiene ese poder. Hemos involucrado, hemos tratado de involucrar, aprovechando que tenemos ese espacio, otros juegos como Ritmomaquia, unos juegos que hemos adoptado en matemáticas y nos surte el mismo efecto. Es decir, nos surte ese efecto de lo espontáneo, de que los chicos entren con esas ganas al salón, de que estén preguntando a qué horas tenemos la clase de ajedrez. Yo estoy de acuerdo con que la asignatura debe tener un sentido y un propósito. Nuestro sentido que hemos dado es que, como Irma bien lo dice, manejamos las habilidades metacognitivas en el análisis, en el cálculo. Sabemos por estudios, sabemos porque ya se sabe que el ajedrez desarrolla y potencia esas habilidades. Digamos, ese es el sentido, y el propósito pues es brindar ese espacio por medio del ajedrez a que los chicos que más demuestran esas habilidades, digamos, encuentren allí una manera de expresarse, y los que de pronto no lo tienen, empezar a trabajar esas habilidades. También obviamente están los valores, obviamente está, digamos, sí, claro, todo el contenido lúdico. Y en ese sentido yo no creo que debemos escoger entre aprender jugando o jugar para aprender. Yo siempre he dicho que las dos situaciones se tienen que dar. Yo recuerdo muy bien un ejemplo que Esteban comentaba en México cuando estamos en la fundación, que decía que un chico nunca llega al salón golpeando qué habilidades vamos a desarrollar hoy en clase. El chico siempre me llega al salón diciendo, profe, ¿qué vamos a jugar hoy? ¿Cuál es el juego hoy o qué vamos a hacer, cierto? Pero la posición del docente, como lo dijo Inma ahorita, yo creo que sí es el juego. Tengo un guión, tengo una planeación, tengo un currículo, tengo una idea de qué es lo que voy a hacer con el juego, ¿cierto? Para ir un poco más allá, porque yo a veces escucho es que con el juego vamos a renovar la educación o vamos a cambiar la historia de la educación o vamos... Y eso es un acontecimiento cultural. Yo entiendo la posición filosófica de Huizinga, del juego por el juego, de la libertad, de que el juego está antes de la cultura, de que el juego es totalmente irracional. Pero el hecho de decir que si lo vamos a incorporar en el sector educativo, eso es un impacto cultural. Y como lo dijo Norbert Elías y como se desarrolló el deporte que empezó
desde la Inglaterra victoriana y de los burgueses como desarrollaron en los deportes, que intentaron hacerlo con el ajedrez en sus primeros campeonatos, pero al final no les dio. Es eso, o sea, se desarrolló, el juego pasó y se desarrolló como una actividad cultural con sus reglas para convertirse. No creo que por el hecho de que, obviamente, y es lo que estamos trabajando, de que el juego ingrese a la educación y a las escuelas como una transformación cultural de nuestra nueva sociedad, de esa mirada humanista que se habló ahorita, pues nos alejemos inmediatamente y entremos en la discusión de que si digamos, el niño no juega bajo su voluntad, bajo su expresión, ya no es el juego, no está jugando, no sé, yo creo que hay que darle una mirada más antropológica, como lo han hecho con el deporte. No es el fin el deportivo, obviamente, en las clases, pero debemos dar ese paso porque ese es el papel del docente. O sea, yo siempre he comparado al docente como con un director de cine, ¿no? O sea, yo tengo que llegar con un docente, fíjate que siempre da así sea mi clase y venga otro profesor, sea el mismo guión, la clase nunca va a ser igual, ¿no? Nunca va a ser igual. Yo trabajo, por ejemplo, con un quinto A de chicos de 12 años, luego viene quinto B y puede estar el mismo guión, los mismos ejercicios, el mismo planteamiento de juego, y el juego hace inclusive que cambie todo ese panorama, que sea una clase totalmente distinta, que surjan nuevas preguntas, que hayan distintos razonamientos bajo un problema, bajo una situación de juego. Pero entonces ese es el papel del docente, ¿no? Obviamente yo creo que lo que va a haber en un colegio, como lo hacemos nosotros, está esa parte espontánea. Yo, por ejemplo, en los descansos, en el aire libre, nosotros ponemos tableros en los descansos y allá llegan los chicos que quieren jugar. Inclusive, ahí los más pequeños a veces se inventan juegos, se les ha enseñado juegos, se acuerdan de juegos, que la batillita de peones, que la oveja y el lobo, no sé, eso es totalmente espontáneo. Está el ejercicio entre el aula de lo que queremos hacer como PEI, como proyecto curricular, y está inclusive la parte deportiva. Los sábados van los chicos que van a querer parte de los equipos, que vamos a competir con otros colegios, que entonces eso yo creo que son los espacios que tiene que brindar una institución educativa. Y al lado de nosotros hay colegios también muy grandes, y eso depende, digamos, de la mirada y el sentido pedagógico que le dé la institución. Al lado tenemos un colegio de Montessori que trabaja con el ajedrez y lo trabajan de otra manera. Y al lado tenemos el colegio de Abraham Lincoln que tiene ajedrez y lo trabajan de otra manera. Es decir, todo va de acuerdo, y ahí es donde hay que integrar comunidad, donde hay que integrar padres de familia, donde hay que integrar docentes, y nosotros lo trabajamos también de manera interdisciplinar. Abordamos matemáticas, miramos lenguaje, encontramos relaciones, y de ese, digamos, con esa mirada, y por eso digo, aterrizando un poquito más al ejemplo práctico, llevamos muchos años trabajando el ajedrez. Entonces, yo creo que sí, mi punto es que hay que dar el paso, digamos, más cultural, y no quedarnos en la sensación solo de si es la expresión libre de juego y nada más. Es mi posición. ¿Puedo? Adelante. Claro, hermano. No, porque yo quiero ver si puedo cuadrar el círculo de Ima. Y a lo mejor mi enorme amigo César Monroy, que quizás voy a disentir un poco en este intento de aterrizar también. Yo creo que sí, voy a coincidir con todo lo que dijo Ima, y sobre todo con su cierre. Digamos, creo que es inevitable que una escuela que construya humanidad, que es lo que estamos hablando, se corte el brazo, el corazón, digamos, se saque el corazón y extirpe al juego, como lo ha hecho y como lo ha dejado en lugares residuales todo el tiempo, ¿no? Separándolo de las formas de producción, porque hay un concepto de que nosotros aprendemos cuando estudiamos, y que solo el esfuerzo, sin el disfrute, bueno, esta lógica industrialista, racionalista, cartesiana, que somos un cerebrito con patas que entra a la escuela ahí, ¿no? Me parece que ha dejado el juego en un lugar absolutamente residual, y el juego, en definitiva, decíamos antes, ¿no? Bueno, en principio es emoción, es esta actitud lúdica, este espíritu lúdico, esto es lo constitutivo del juego,
Entonces, la dimensión emocional del sujeto está absolutamente atravesada en el momento del juego, la dimensión social está evidentemente atravesada y todas las cuestiones vinculares y relacionales, y no de aprender a estar con el otro, sino de estar con el otro, ¿no? De estar juntos en comunidad, de estar puesto de manifiesto en el juego. Incluso a mí siempre me parece bien interesante pensar cómo los deber ser institucionales quedan relativamente suspendidos en el momento del juego, y los ser, el ser más propio del sujeto, aflora y me permite, desde un punto de vista educativo, vincularme más con el ser que con el deber ser de ese que está jugando. Y esto también se va a trasladar a los vínculos. Y por supuesto que toda la parte cognitiva va a estar puesta de manifiesto, los balcones a la cultura, a la historia, la parte creativa, porque el juego básicamente es fantasía, es entrar a un mundo de fantasía, y ahí, yendo a la metáfora de Graciela Janes, del agujero en la realidad, el espejo de Alicia, o del ropero de Narnia, esta realidad paralela, yo acá tengo mi juego de ajedrez, y yo siempre digo que yo acá tengo un agujero negro arriba de la mesa, digamos. Acá yo tengo la realidad y la realidad paralela, esta realidad paralela que nos construimos cuando jugamos, es un campo absolutamente de fantasía. Yo necesariamente tengo que estar del lado de la fantasía cuando juego. Entonces la creatividad también es indisoluble del juego. En la escuela, evidentemente, si va a educar, no puede prescindir de esta forma de estar en actividad, esta forma espiritual de estar en actividad, que es productora de tantas cosas. Ahora, yo, llevando el ajedrez, obviamente que, bueno, Ima mencionó las calificaciones, y yo, digamos, soy partidario de desterrar las que ya están, no agregar también las de los juegos. Pero esto se inscribe ahora en un marco formal escolar. Y yo ahí digo, acá el profe de ajedrez, yo digo que como todas las clases, pero yo digo, me gusta pensar que una clase más o menos habitual de juego tiene como 3 instancias. Una primera de seducción, una segunda de experimentación y de exploración y de habitar el mundo de los juegos, y una última de la recuperación pedagógica de construcción de sentido, ¿no? Entonces, en esta primero soy el flautista de Amelín, entonces a través de la música, de un cuento, no sé qué, me llevo a todos y los invito a pasar a través del espejo. Entonces yo a lo mejor, para generar el juego que decía Federico de los peones, a lo mejor le digo que Blancanieves, no sé qué, que la atraparon, y que fíjate que si los enanitos se juntaron y son los peones y le tienen que ir a rescatar, entonces tienen que llegar hasta el otro lado. Y bueno, a ver quién rescata a Blancanieves. Bueno, ahí ya está, nos metimos en el mundo del juego, nos compramos la fantasía colectiva y estamos en el tablero a ver quién rescata a Blancanieves, todavía estamos en el mundo del cuento. Y ahí van a pasar cosas significativas y susceptibles de ser rescatadas y discutidas, que muchas veces puede ser qué jugada hicimos, y muchas veces puede ser cómo nos vinculamos, y muchas veces puede ser que uno se largó a llorar y entonces saber qué te pasó. Entonces, los rescates pedagógicos que haga el docente en esa última etapa, en esa etapa que surgen de la propia experiencia del juego, de haber habitado el juego, digamos, ahí es donde está como la principal riqueza de esa puesta en común, y que va a tener un montón de implicancias en todas estas dimensiones. Digo, porque pueden ser cognitivas, pueden tener que ver con la creatividad, pueden tener que ver con lo vincular, pueden tener que ver con lo emocional, o pueden tener que ver con todo junto. Entonces, a mí me parece, digamos, yo ya hace mucho tiempo que no es que renuncié a la enseñanza, pero sí que la enseñanza la tomo a partir de la experiencia. Entonces, bueno, quiero enseñar el doblete, creo que los chicos tienen que aprender el ataque doble, pues ya están maduros como para eso, y lo que hago es que esperar que se dé un ataque doble en un tablero, lo haya hecho consciente, se haya enterado que lo hizo o no lo hizo, capaz que le saco una foto con el celular. Profe, ¿qué está haciendo? Ah, miren la jugada que hay acá. ¡Wow! ¿Saben qué? Miren, sí, se está por comer la torre. ¡Uy, mueve la torre, te la va a comer! Ah, no, pero pará que también te está atacando el rey. No. Ah, entonces, ¿a quién mueve? Y ahí, ¿saben qué? Miren, tengo un libro acá de Capablanca que hizo la misma jugada. Y dice acá que se llama doblete. ¡Wow, Mariana, hiciste la jugada del campeón del mundo! No te puedo creer, no sé qué. La ponemos en el pizarrón. Y hay una apropiación que surge de la propia producción. Entonces ahí enseñamos, porque
lo que hicimos fue reflexionar sobre el acontecimiento lúdico. A mí me parece que, digamos, estoy siendo muy esquemático porque evidentemente no siempre va a ser así y muchas veces puede ser de muchas otras maneras, pero esquemáticamente me parece que tiene que haber una seducción hacia lo lúdico, una invitación a pasar a través del agujero y después a volver, ¿no? Porque si no nos quedamos en el campo de la fantasía, ya estamos todos psicóticos. Y cuando volvemos es el momento de la recuperación y es el momento de la explotación del punto de vista Una pedagógico. pregunta, Esteban, una pregunta ahí. Sí. Que ese ejemplo la vez pasada también lo comentaste. ¿Qué nivel de ajedrecista, digamos, un nivel tendría que ser el docente de ajedrez para poder tener esa percepción de las jugadas y poder analizar esas jugadas, poder reconocer que esa jugada era de Capablanca y saber que estaba en tal El página? No, necesario mira, para ser un buen docente. No, por eso, por eso. claro, para mí es Entonces, irrelevante. Para mí es irrelevante ven te digo por porque qué, ven te digo por qué. Si por ejemplo Irma la ponen y le dice, Irma, mira, no vino Esteban hoy, ¿será que nos puedes ayudar con la clase de ajedrez? O sea, pero su rescate va a ser otro. Su rescate Sí, no va a pero rescatar el lo que yo te doblete digo, a lo que y yo lo te que va a digo, aparecer como es la riqueza es otro. filosofía que hay sí, detrás de eso, de claro, ese ejemplo. y eso está bien, claro, y el de música hará lo mismo con la música si sonó una nota por ahí parecida a una ópera o qué sé yo, pero digamos que para no perderme yo eso, si yo, digamos, planifico, suscito y sé que eso, es decir, yo de antemano construyo y sé que, o promuevo ese momento, ¿sí? Ahí está donde está el papel digamos, del docente. No, a ver, no es quitarle la libertad, es que no es decir, a ver, te voy a obligar a que pienses y que veas el doblete. No, digamos que yo, digamos, en mi posición de juego, en mi sugerencia de juego, en lo que va a pasar, también sé que se va a dar un momento, también sé que se van a dar unos momentos que no los tenía como pasas, como tú dices, espontáneos, como la mayoría de los casos, ¿sí? Pero digamos un docente que inclusive no tenga ese nivel ajedrecístico, algo que prepara y que ve algún tema o algo, eh, sabe que esa situación o algo se va a dar en el momento. Ahí es donde yo digo que está la parte de aprender a jugar, es decir, la parte del docente y donde se tienen que dar los dos momentos. No puedo ir tampoco solo a la parte espontánea, porque sí, o si no, no juegan o si no, no se está de juego. Bueno, sí, eso es una discusión. Pero de la parte, digamos, como yo como docente que tengo, sé que se va a presentar esa situación, yo creo que hay que motivarla, hay que un objetivo ahí, porque ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis que yo sé que está haciendo el niño ahí, me va a servir, digamos, para lo que yo te digo, para el sentido en el cual está marcado el proyecto en el colegio. Ese es mi punto. Capaz que si me permiten voy a meterme acá y me salgo un poco de mi rol de moderador y opino un poco, que total, para eso vinimos. No, y quiero por ahí Mundo. recuperar algo que dijo Esteban, como para poderlo comprender, y retomo algo también digo, porque se nos deriva un poco en términos de esto de si tiene que ser ajedrecista o no, el docente y tal, que me parece que es interesante la cuestión esta de los momentos que planteó Esteban, ¿no? Es decir, bueno, hay un momento que es el de juego y hay un momento que es el de recuperación pedagógica. Y que tal vez en esto de el juego y la enseñanza o el juego y el aprendizaje, hay que como poder comprender claramente que son dos momentos distintos. Que yo, cuando estoy jugando y hago ese ataque doble a no sé quién, no estoy pensando en que estoy haciendo la jugada de Capablanca y no sé qué. Y que el docente lo puede tomar en un segundo momento, que es el momento de la reflexión pedagógica, digamos, del poder tomar esa experiencia y traerla al momento del análisis o del pensar, digamos, ¿no? Y no dar por hecho que porque lo hizo, aprendió. No, claro, eso sería, perdón, ese sería el sistema de evaluación y no se trata de eso. Lo que yo voy es a que si yo suscito y yo promuevo esa situación, entonces está mal porque no es espontánea.
Esa es una pregunta. Y lo otro es, obviamente la retroalimentación es la parte más importante que puede haber en un momento de aula. Es decir, yo tampoco me puedo quedar con el juego y terminaron y cierran los tableros y nos fuimos. Y bueno, ¿y tú qué aprendiste? ¿Y qué viste? ¿Y qué pasó con esta situación? Claro, la retroalimentación se tiene que dar. Pero la parte, a lo que yo voy es decir, está mal si yo planeo, digamos, de alguna manera, esos tipos o de partida o de posición o algo que sé que en algún momento voy a tratar de evocar a llegar en esa situación. ¿Puedo contestar a eso? Adelante, Ima, te iba a decir que... Perdón, perdón. ¿Sí? No, ¿Sí? no, que contestaras, que era... Me pareció Vale. muy bonito para que Sí, entrara. yo creo que hay una confusión en lo que se entiende por libertad. Para mí hay un aspecto básico y es que cómo conseguimos que un grupo de 40 alumnos de una clase estén todos motivados para querer aprender a jugar al ajedrez, ¿no? Y en eso me parece muy importante la puesta en escena de la fantasía que estaba haciendo Esteban, ¿no? Si yo estoy en una clase y quiera o no quiera, voy a tener que estar aprendiendo ajedrez, algunos chavales van a entrar fácilmente y otros van a aprender una técnica, pero no se van a emocionar con el ajedrez. Algunos de esos, a fuerza de practicar, van a acabar emocionándose, porque metidos y con el fragor de los demás que están emocionados, se acabarán de contagiar. Y algunos otros, pues a lo mejor no se contagiarán nunca. Esto por una parte. Otra cosa es el rol del docente que decía César. Por supuesto que el docente ha de llevar planificado lo que quiera que pase. Pero si ponemos al alumno en el centro, ese docente ha de saber guardar su planificación y respetar los tiempos y momentos de sus alumnos y rescatar esas maravillas que pasan en el aula, ¿no? Cuanto más, el problema es cuando el docente se aferra a lo que ha preparado y se mantiene en eso porque es lo que toca hoy. Y hoy Ah, de habíamos de acuerdo, no, aprender de la acuerdo, jugada claro. tal, ¿no? Ese es No, el no. problema, ¿no? Si Sí, ese claro. docente Y no tiene con ajedrez, con preparado cualquiera, con su cualquier. clase Sí, claro. y está atento a lo que pasa y aprovecha todas aquellas cosas que pasan, Sí, claro. pues es magnífico. Es magnífico porque a lo mejor aquello que esperaba no pasa, ¿no? No, y Yo por creo eso que te decía yo que no, inclusive ninguna clase es igual, ¿no? Ninguna clase en ningún punto en el otro. claro, Así claro. hago Entonces, bueno, siempre y uno tú tiene que estar tienes abierto a tu que va a pasar preparación, cosas nuevas. pero te sientes también libre para Claro. confiar en que tus alumnos, sin que tú les enseñes, ellos van a aprender. Es decir, primero es el sentir y luego es el comprender. Yo creo, hay un libro precioso de Rachel Carson, que se llama, creo que es La realidad del asombro o algo así, que habla perfectamente de esto, ¿no? Habla de la capacidad de asombro y habla de la importancia de primero sentir y emocionarte y luego comprender y aprender, ¿no? Y a veces, sin querer, los docentes, porque tenemos prisa, porque estamos entusiasmados por lo que hacemos, ponemos el aprender por delante de la emoción y que la emoción ya vendrá luego. Y perdona, Emma, que te interrumpa, y eso que tú dices es muy cierto, que es que se ve mucho en el ajedrez, perdona que me meto ahora por otros lados, y lo estamos viendo ahorita con los textos de ajedrez. O sea, es increíble, esas cosas que ya es el otro extremo y que no es de acuerdo. Creo que todos los ajedrecistas han soñado con hacer sus textos para enseñar ajedrez en las escuelas. Y entonces, en vez de apartarse de ese mundo de lo más tradicional, de que en matemáticas, como tú dices, hay que seguir un patrón, una guía, y hay que hacer los textos, porque si no hace el texto, el papá se va a poner bravo porque no llenó y para qué invertí yo en un libro si el libro está vacío y ciertas otras cosas. Y hoy en día, entonces, se asegura que en algunos casos lo he leído y lo he escuchado, que darle seriedad al ajedrez es llevar textos y es hacer una cantidad de cartillas y entonces, porque el ajedrez ya entró dentro del currículo y claro, no hay que irnos a ese extremo y creo que ese sería el otro lado. Y también hay un reto y es que cada vez más el mundo de la escuela va dejando esta forma decimonónica de aprendizaje encapsulado por materias, como si en nuestra cabeza tuviéramos un trocito de matemáticas, un trocito de lengua, aquí tengo la literatura, aquí tengo la historia, aquí tengo el arte y aquí tengo la música. Y cada vez más, poniendo al alumno en el centro, se está hablando de aprendizajes interdisciplinares, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en resolución de problemas. Por tanto, ahí también habremos de ver qué papel juega en una escuela, como ya las hay, en que no hay asignaturas, no hay materias, hay proyectos, qué papel juega el ajedrez.
dónde se coloca ahí, ¿no? Porque Ahí, es Mar, otra perdóname, escuela, ¿no? ahí me parece súper interesante. Yo que quería también retomar una cosa de Federico, perdóname, Fede, Dale, dale. porque ahí que quería ir a la figura de Federico, porque Federico es de los que usan el ajedrez, de los 3 que usamos el ajedrez acá para trabajar, es el que no es ajedrecista, por lo menos que haya competido, que haya entrenado en clubes y demás. Y me parece que ahí la pregunta de César, y bueno, yo en general la remito a Rancière y el maestro ignorante, y esta idea a mí me gusta mucho que las maestras que enseñan ajedrez tienen una ventaja con relación a mí, tienen muchas ventajas. Una, que saben mucho más de pedagogía y saben, trabajan mucho mejor que yo en cualquier sentido. Esa es la primera ventaja. Pero una segunda ventaja con relación al ajedrez es el plano de horizontalidad que pueden establecer con los chicos en relación al conocimiento. Y esta, ante una pregunta, no cerrar nunca con una respuesta y que su respuesta sea, vamos a investigarlo juntos. Que si yo hago eso, lo hago. Evidentemente lo hago, pero los chicos saben que le estoy mintiendo, saben que no le estoy queriendo decir la respuesta. Yo la tengo que actuar a esa postura pedagógica. La de poner los codos y arrodillarse en el piso y mirar el tablero juntos con el mismo nivel de asombro y de contexto de descubrimiento que tiene esa maestra, es un lugar alucinante de producir ahí algunas formas de aprendizaje que yo no la dispongo. Entonces me parece un lugar muy rico y, y que bueno, no quería dejar de decirlo porque por ahí las recuperaciones pedagógicas que van a ocurrir con alguien que está disponiendo el juego de ajedrez desde esta riqueza, y quería ir al tema este del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El ajedrez tiene una gran riqueza porque es un bien cultural de la humanidad, generado por la humanidad en su conjunto, tomado por la humanidad en su conjunto, y de que, por ejemplo, no hay arte, no hay expresión del arte a lo largo de los siglos que no haya tomado el ajedrez como discurso. Y esto es un elemento nomás, ¿no? Te digo, el ajedrez abre un balcón hacia la cultura en general que le da una riqueza al docente pedagógico. Las recuperaciones pedagógicas a lo mejor pueden tener que ver con estas cuestiones, con el ajedrez en el cine, con el ajedrez en el teatro, con hacer un ajedrez viviente, con pensar el tablero como lo pensó Lewis Carroll, y es un espacio onírico, o pensar como lo pensaron algunos y es un espacio de cortejo amoroso, y otros lo pensaron como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal en el siglo XII, y lo usaban como discurso moralizante. Entonces, pensar desde todos esos lugares el tablero de ajedrez y de muchos otros, abre a un docente no ajedrecista una cantidad de balcones para trabajar interdisciplinarmente, que tiene una riqueza fabulosa, que nosotros mismos la podemos anular si nuestra preocupación es si el alfil tiene que mover acá o el caballo tiene que mover acá. Y ahí No, anulamos un de montón de acuerdo, de riqueza, ¿no? acuerdo. Y el proyecto de nosotros se llama ajedrez interdisciplinar, porque lo que nosotros hicimos fue tomar las planeaciones de matemáticas, de español, de sociales, y por decir algo, en cuarto de primaria estaban hablando en lenguaje en las partes del cuento, inicio, nudo, desenlace. Mira que esto, profe, se parece a las 3 partes de la apertura, medio juego y final, y cómo podemos hablar esto. Y en sociales estaban hablando de, digamos, de la importancia de las reglas en el civismo, no sé qué, mira que el juego aquí tiene, y entonces empezamos a construir nodos temáticos, pues obviamente más con matemáticas, donde se encontraban esos puntos trabajando con los docentes no ajedrecistas, pero digamos yo era, a veces convertía, nuestro espacio es una herramienta, por decirlo así. Yo sé que a ti no te gusta esa palabra, pero, pero digamos, somos un espacio para que eso pase. Pero obviamente no es lo único, ¿sí? Tampoco nos podemos quedar, como tampoco nos podemos quedar en lo ajedrecístico, que tienes que jugar la siciliana con la variante no sé qué. No, hay que verlo. Trabajamos en Expoches allá con la parte de arte. Venga, profe de arte, y hagamos una exposición de ajedrez, que como ellos, por medio de su sensibilidad que han tenido en ajedrez durante años, cómo pueden expresarse en arte, qué conceptos. Y salían cosas que yo ni siquiera había visto con ellos en ese momento, ¿no? Veía cosas de estudiantes que me sorprendían porque no sabía que tuvieran esa apreciación del juego como tal. Y es eso que tú dices, ¿no? Es el poder brindar esa riqueza, brindar ese cofre que tenemos, y decirle a los profesores, bueno, ¿qué podemos sacar de acá, ¿no? Es lo más o menos lo que hacemos.
Sí, yo Y pienso que, Federico, bueno, que diga, yo quiero escuchar a Federico. acá estoy, acá estoy. Me parece que está claro en ese colectivo dónde está Ima, dónde está César, digamos, de dónde viene cada uno. Y me parece muy rico e interesante, lejos de ponerlos y, digamos, es- dejarlos en un lugar a cada uno de los dos. Me parece importante la integración de todo esto. Creo que esta problemática de la libertad y de reflexionar sobre la libertad, me parece que no solo en el ajedrez en la escuela, sino la escuela en sí mismo en todo su quehacer. Creo que la escuela viene como dejando de lado al niño y me parece que ahí es donde hay que apuntar, más allá de que si es por proyecto, por voluntad, por asignatura. Acá en Mendoza se está luchando para que el ajedrez entre como asignatura en las escuelas, pero me parece que a lo que hay que apuntar justamente es a los docentes, a los facilitadores, y cómo hacen los docentes cuando están frente al aula y esos 2 o 3 de 30 que tiene, que a mí me pasa. ¿Qué pasa con esos 2 o 3 que realmente no quieren jugar al ajedrez? Les aburre el ajedrez y se sienten de alguna manera obligados porque es la materia en ese momento. Entonces, que me parece que ahí es donde tenemos que apuntar a decir, bueno, ¿cómo empezamos a flexibilizar un poco, a no estar tan atento hacia ese doblete que acaba de surgir y resaltarlo y pensar sobre eso? Y más que nada apuntar a qué le está pasando al que está jugando en ese momento. Ahí me parece que viene la parte más interesante a nivel de crecimiento. ¿Qué le está pasando? A mí quería contarles mientras esperaba acá, me recordé algunas situaciones de juego y si bien los clubes de ajedrez o talleres de ajedrez son lugares de espacios muy silenciosos y se ven que están todos así en silencio, eh, hay mucho, digamos, ruido adentro, pero que está en silencio. Y un día un adolescente me dijo, mientras estábamos viendo una partida, dice, voy a pensarlo en voz alta, profe, porque si yo me veo el peón acá y veo esta situación, y empezó a decir lo que pensaba, y yo lo tomé eso y dije, bueno, vamos a darle, en cada clase, vamos a hacer un poco esto que surgió ahora de, vamos a pensar en voz alta. Entonces, ahí se empezó, como que empezó a haber mucho ruido o mucho diálogo y estaba todo adentro nuestro. Y con esto también, que algo en la previa también lo charlamos, me parece muy, muy interesante, que es, eh, eh, y esto que trae Esteban de las maestras que recién están aprendiendo ajedrez, pero lo están enseñando, maestras o maestros, y qué es lo que le pasa, ese asombro del maestro. Ahí me parece que hay una riqueza muy grande en los chicos. Cuando uno se asombra y a uno le está pasando algo por dentro, está transmitiendo eso también para los chicos. Entonces, eso me parece que tiene una riqueza y eso me parece más importante en mi caso que un determinado concepto o un contenido sobre una partida. A mí me parece que eso tiene mucha más riqueza. Entonces, está bueno ponerse a la altura y decir, bueno, vamos a jugar. De repente también me acordé de una situación que pasó con chicos mucho más chicos, de 4 años, de 3 años, que siempre nos veían jugar antes de entrar a un comedor y querían jugar ellos. Y dije, bueno, hoy van a jugar ustedes, dale, yo voy a jugar con ustedes. Y bueno, movían las piezas de cualquier manera, el peón iba para allá, saltaba, comía, y yo los dejaba y les seguí la corriente. Y claro, cuando se comieron a una dama, te llevaste a la mamá. Ahí me di cuenta que ellos también ven una familia en todas esas figuras, ven una mamá, un papá, unos tíos, todos esos peones son un montón de hermanos. Entonces me pareció también muy bueno eso, que aparezcan esas cosas y uno dejar que también eso se vaya interpretando de alguna manera y más vale después sí seguir planteando situaciones. Otra cosa que me parece importante es la de los problemas. Muchas veces en el ajedrez se plantea como un problema. Bueno, acá tenemos este problema, ¿cómo se resuelve este problema? Y más que problema, está bueno tirarlo como un desafío.
bueno, acá tenemos esta situación, a ver cómo la resolvemos, cómo lo resuelven ustedes, piénsenla un rato, y no como un problema, ¿viste? No como algo negativo que hay que... Entonces, bueno, nada, son esas situaciones que me parecen importantes y que le dan riqueza a cualquier situación de aprendizaje o cualquier situación lúdica, digamos. Ponerse en situación y dejarse llevar por lo que pasa ahí. Y después, bueno, vemos qué surge y qué podemos bajar o qué podemos aportar para que el contenido sea más rico. Excelente, Fede. Bueno, nos van quedando unos pocos minutos, esto se fue volando y nos quedan 4 minutos. Y bueno, por ahí es interesante esto, vemos como yendo por distintos lados, y bueno, qué le aporta en definitiva el juego y qué le aporta el ajedrez a la educación, y desde eso algunas miradas en ese sentido distintas y todas valiosas, y yo creo que complementarias en eso, ¿no? Y bueno, algo que ha dicho Esteban por ahí, que decir, bueno, el ajedrez o el juego, lo que le aporta es la generación del acontecimiento, ese acontecimiento lúdico, y ahí me vino esa idea de acontecimiento que trae Carlos Escliar, y la puse ahí en el chat, como me quedó un poco como una estructura más poética, ¿sí? Pero esto porque copié un PDF, no fue la intención. Pero bueno, en estos 3 minutos que nos quedan, si les parece decir una última palabra, sí, pero de 1 minuto máximo cada uno, y cerramos y damos paso a las otras. No sé quién quiere, unas palabras de cierre. Bueno, la verdad que encantado, la discusión muy rica. Me quedo con un montón de cosas que dijo Federico acá para terminar, porque me parece que puso en terminar de poner en sintonía un montón de cosas que se estaban diciendo, ¿no? Que tiene que ver también con lo que estabas diciendo vos del acontecimiento, del estar presente, y que tiene que ver también, yo por ahí tomé el ejemplo del doblete, pero me encantó que Federico lo llevara para otro lado, porque digo, hay un montón de dimensiones de lo humano que están intervenidas y ahí están ocurriendo en ese momento, y que está buenísimo estar atento a todo. Y cada docente tendrá más sensibilidad para unas o para otras, pero que bueno, que el docente ideal tendría como antenas para todas, y el juego, lo que tiene la riqueza es que el juego nos habilita. Es muy difícil encontrar otra actividad que nos habilite tanto a hacer tantos rescates y tantas construcciones. Así que bueno, eso, muchísimas gracias. Yo, si quieren así cortita, me puse a escribir así en la previa, el tablero como el cosmos, la Tierra, las piezas como la humanidad misma, somos todos nosotros, ese intercambio, las relaciones humanas que se dan cotidianamente en ese cosmos, y jugar una partida es como vivir también, pasa de todo. Excelente. Me Bueno, apunto la dale, metáfora Lima. de Federico. Creo que el juego es metáfora y que el ajedrez es una magnífica metáfora de metáforas, porque hay muchas dentro de ella y por tanto creo que es de hecho un elemento educativo importantísimo en el mundo, en el contexto educativo, digamos, siempre que se respete la lógica del jugar, digamos, ¿no? Que es lo que hemos estado expresando, ¿no? Y creo que sería muy bueno poder tener resultados de impacto. Es una cosa que en educación tenemos poca costumbre, ¿no? Pero es decir, sería magnífico poder saber entre los alumnos de César, de Fede, de Esteban, cuántos al cabo de los años continúan manteniendo afición por el ajedrez. Saber qué les ha aportado el ajedrez en la vida, ¿no? Sí, yo creo que sería muy enriquecedor y nos podría orientar mucho en cómo hacerlo mejor, ¿no? En cómo ir aumentando esos niveles de impacto una vez han acabado la escuela, una vez están fuera, cuántos realmente, cuántos mantienen, porque eso además nos daría también argumentos para demostrar la importancia y ideas de mejora, ¿no? Bueno, quiero retomar las palabras de Ima. Primero, agradecerles porque en tan corto tiempo aprendí mucho.
Y lo que tú dices, pues a mí me transformó la vida. Algún docente me dijo, mira, el gran problema de los docentes es que nosotros no documentamos todas esas cosas maravillosas que pasan en el aula, y tú con un juego, y tú teniendo esa riqueza ahí, y no pasa nada. Hace 6 años yo me di a la tarea, te voy a compartir el texto, te lo envío inmediatamente si me mandas el email, y a todos ustedes. Tenemos eso y tengo una sección que es una sección de experiencias de padres de familia, de exalumnos, que están en la universidad, y yo hice una vez una pregunta en redes sociales y todos les dije, bueno, ¿ustedes qué les deja el ajedrez? O sea, ¿para qué les sirvió? Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y cómo evalúa usted el ajedrez? No sé, me toca que mis exalumnos vengan con sus hijos y sus nietos y me digan para qué les sirvió. Y una vez me hice esa pregunta y me recurrí a exalumnos que ya están en la universidad, y me hicieron una cantidad de comentarios, padres de familia, porque lo que tú dices es muy cierto. Es una cultura la que tenemos que generar de juego en la educación. O sea, no es solo el docente, obviamente primero el estudiante, pero es familias, es padres, es tener otra mirada como cultura, y eso es lo que en nuestra institución hemos hecho y ha pasado. De pronto yo por eso no siento esa obligatoriedad desde el estudiante, porque llevamos años generando esa cultura de juego y del ajedrez en los padres de familia, en toda la institución. Entonces sí me gustaría compartírselos, y Bastante. muchas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido una experiencia maravillosa y tenemos que cerrar la sala. Así que ha Gracias. sido Un placer compartir con Fue un ustedes. blitz, Nos fue un vemos. blitz. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, igualmente, un placer. Esteban. desde Gracias, Barcelona. gracias a todos. Salió Gracias. todo muy bien, Esteban. Relájate. Gracias. Gracias, Fede. Dale, dale. Excelente. Gracias, Nos vemos Hernán. pronto. Gracias por ser el anfitrión. Gracias. Gracias, Hernán. Y gracias